Bien, muy buenas tardes a toda la audiencia que ya está conectada a la transmisión en vivo. Esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico, emisión 2025. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una enfermedad bastante contagiosa y prevalente en nuestro país. Para ello tendremos como invitado especial al doctor Samuel Pecho Silva. Él es médico, neumólogo clínico y ocupacional que trabaja como asistente del Hospital Edgardo Revalliati Martins, a quien damos la bienvenida a esta nueva emisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno tocar este tema de coyuntura y que reviste sumamente una importancia increíble para nuestra patria. Así es, doctor. Y recordamos también a toda la audiencia conectada que pueden dejar sus comentarios y cualquier consulta a nuestro especialista invitado para que pueda responder cada una de sus dudas y sus consultas. Bien, doctor, empezamos entonces con este importante tema que nos reúne hoy. Por favor, para poder comprender más acerca de esta enfermedad, díganos una definición o de qué trata exactamente la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es decir, transmisible de una persona enferma a otra, sin necesidad de un intermediario o de algún animal que propague la enfermedad. Una persona que tiene la infección por tuberculosis va a liberar a través de su saliva gotículas que tienen a la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y va a llegar a través de la vía aérea a nuestros pulmones y en ciertas personas puede desarrollarse una infección que luego podría desencadenar en una enfermedad. La transmisión de la tuberculosis como enfermedad infecciosa es semejante a la forma en que se transmitía el coronavirus. Vale aclarar justamente, doctor, que es una bacteria y de qué forma se puede propagar hacia otras personas. Así es una bacteria y por lo tanto requiere el tratamiento con antibióticos para poder eliminarla. Esta bacteria vive en el pulmón de la persona afectada, del afectado por tuberculosis, en una fase de enfermedad activa. Cada vez que una persona que tiene TB habla, grita, se comunica, elimina saliva, al igual que lo hacemos todos nosotros. La diferencia está en que la saliva, esa saliva que es expelida con nuestro aliento, contiene a la bacteria. Esa bacteria es la que produce la enfermedad. Entonces, la idea es conocer la enfermedad para poder disminuir el riesgo de la transmisión de la enfermedad en nuestra comunidad. Así es, doctor. Díganos también, por favor, cuáles son las fases que tiene ese tipo de enfermedad. Ok, la tuberculosis es una enfermedad que por suerte no es altamente transmisible, ¿no? Si ponemos como ejemplo y comparamos con el COVID, si yo tuviese COVID y yo estuviese hablando continuamente frente a un grupo de 10 personas, probablemente 8 o 9 van a tener COVID en unos 3 a 5 días. En cambio, si yo tengo tuberculosis y yo le hablo a 10 personas frente de manera constante y les estoy transmitiendo bacterias, de esas 10 solo una probablemente adquiera una infección, la infección latente por tuberculosis. La buena noticia también es que esa persona que tiene la infección latente, que la contrajo de estar en contacto cercano conmigo y un contacto muy directo y frecuente, tiene más probabilidades de no desarrollar la enfermedad y quedarse como una infección latente. Esa es la forma de transmisión. Entonces la tuberculosis tiene una etapa en la que no estamos ni con infección ni con enfermedad. Tenemos una etapa que la adquieren muy pocas personas, que es la infección latente, es decir, hemos tenido un contacto con la bacteria, pero mi sistema inmune ha controlado toda la infección. Y luego en algunas personas, un 10% de todas ellas, puede llegar a desarrollarse la enfermedad, que es la que manifiesta síntomas, la fiebre, la baja de peso, la sudoración, la tos, la flema, y es la fase, la enfermedad, que transmite esta enfermedad, valga la redundancia, a otras personas. Entonces, en su forma de presentación va a tener 3 etapas. Por suerte no es altamente transmisible, porque si fuera tan transmisible como el COVID, como yo a veces le comento a los médicos que aprenden de tuberculosis en unas clases, no existiría un peruano sin tuberculosis, todos estaríamos con enfermedad activa. Por suerte, la forma de transmisibilidad es más difícil y además el desarrollo de la enfermedad es menos probable. Usted menciona también con respecto a los síntomas que se puede evidenciar quizás en una etapa inicial. Quisiera mencionar también quizás los signos, los síntomas que se van a ver a principio de la enfermedad y cómo se va desarrollando.
esta enfermedad? ¿Qué síntomas Así. empiezan a aparecer poco a poco? Claro, si yo me expongo a una persona que tiene TB, yo estoy hablando con una persona y de pronto, días después me entero, mira, mi amigo con el que estuve en una reunión tiene tuberculosis, entonces yo podría tener la infección. Entra la bacteria y hace unos cambios en mi sistema inmune. Hasta ahí yo no estoy enfermo, hasta ahí yo no tengo síntomas. La mayoría de veces mi sistema inmune controla esa primera etapa de infección donde no tengo síntomas, donde yo no transmito la enfermedad. Y podría ser que pasados 6 meses o 2 años yo desarrolle la enfermedad. ¿Y cómo sé que desarrollo la enfermedad? Porque ahí recién aparecen los síntomas. Y los síntomas suelen depender del órgano que está afectado por la tuberculosis. Si la tuberculosis afecta al pulmón, lo que vamos a presentar es generalmente una tos crónica que suele durar más de 15 días, la producción de flema, se puede acompañar de baja de apetito, baja de peso, fiebre, sudoración. Estamos hablando de la forma más común de enfermedad que es la tuberculosis pulmonar, pero debemos recordar que la tuberculosis puede afectar a otros órganos y los síntomas dependerán de qué órgano ha sido afectado. Así es, doctor. Recordamos también al público que está conectado que pueden dejar sus comentarios y cualquier consulta acerca de este tema de la tuberculosis. Eh, ¿Existen tipos o clasificaciones en base a la gravedad o tipo de infección, doctor? La clasificación está basado en la respuesta de la bacteria a los antibióticos. Todos desarrollamos la enfermedad por tuberculosis y si hablamos de tuberculosis en el pulmón tendremos síntomas y signos casi semejantes, ¿no? La tos, la flema, la fiebre, la sudoración, la baja de peso, la baja de apetito, el malestar, el sentirse mal, la pérdida de ganas de hacer cosas. Esos son los síntomas generales de una tuberculosis pulmonar. La bacteria que produce la tuberculosis pulmonar puede clasificarse de acuerdo a la respuesta que tenga a los antibióticos que yo uso para tratar esta infección. Si la bacteria es atacada muy bien por todos los antibióticos, quiere decir que la bacteria es sensible a los antibióticos, entonces tendré una tuberculosis pulmonar sensible. Pero si es resistente a un antibiótico, tendré una tuberculosis pulmonar resistente. Y las resistentes pueden clasificarse como monoresistente, poliresistente y formas más graves o complejas como multidrogo resistente, extremadamente resistente y extremadamente resistente. En el Perú, lamentablemente, hasta la fecha, manejamos el primer lugar de tuberculosis resistente de las Américas. Somos los que año tras año tenemos más casos de tuberculosis en sus formas resistentes, monoresistentes, poliresistentes, multidrogoresistentes, preextensivamente resistentes y extremadamente resistentes. ¿Y a qué se debe, doctor, ese tipo de situación aquí en el país? Bueno, clásicamente se ha culpado a los afectados, o sea, al paciente, se decía y se suele transmitir la idea, y es más, muchos médicos aún creen que el paciente que tiene tuberculosis no toma su medicamento y como no lo toma, él es el culpable de que la bacteria se vuelva resistente. En realidad, esa es una mentira científica, un mito transmitido de generación en generación. Los que manejamos la historia del tratamiento de la tuberculosis en el país, sabemos que son las directivas nacionales equivocadas o erradas, el proponer esquemas de tratamiento inadecuados, los que hace que a nivel nacional la bacteria, con muchos casos simultáneos de tratamientos inadecuados por directivas inadecuadas, empiece a generar resistencia a los antibióticos y vemos cómo Perú progresivamente tenemos casos en aumento año tras año. Entonces, no es el afectado, es un mal manejo nacional de los casos de tuberculosis. Y también entra a tallar la sensibilización, ¿no?, a la población en cuanto a esta enfermedad y cómo poder evitarla. Y justamente estos espacios también brindan, de alguna forma, contribuyen a poder aportar esa información. Desde ya también agradecemos su participación, doctor. ¿La tuberculosis es curable, es prevenible? La tuberculosis es prevenible con medidas nacionales de control de la tuberculosis, ¿no?
Hay que implementarlas en los centros de salud donde hay casos de tuberculosis para evitar que se transmita de paciente a paciente y de paciente a médico, por ejemplo. En el ambiente comunitario, la detección precoz de pacientes o personas que están tosiendo crónicamente y que podrían ser tuberculosis, es lo que se denomina la detección del sintomático respiratorio. Digo, vienes por una consulta, por ejemplo, por un dolor abdominal, sí. ¿Tú toses? Bueno, sí, llevo tosiendo tanto tiempo. Vamos a hacerte un examen inmediatamente. Detectar precozmente. También se puede prevenir, obviamente, con una adecuada alimentación, con sueldos dignos para que se produzca la adecuada alimentación y lugares o viviendas en las cuales no haya tuburización o gran cantidad de personas en donde entre familias, entre vecinos, se esté diseminando la enfermedad. Entonces, para la prevención se necesita de la intervención no solamente de la parte de salud, sino la parte de economía, de vivienda, la parte social, lo que se conoce como los determinantes sociales de la tuberculosis. Eso es prevención. En cuanto al tratamiento, actualmente con los fármacos, los antibióticos que tenemos, la tuberculosis es realmente curable. La tuberculosis sensible se puede curar en más del 85% de casos y los nuevos medicamentos para la tuberculosis resistente podríamos también tener curaciones, o sea, curar a más del 80-85% de pacientes, siempre y cuando hagamos una detección precoz, conozcamos bien a la bacteria y determinemos un adecuado tratamiento. ¿Qué factores de riesgo, doctor, qué factores de riesgo en un paciente podría agravar su recuperación? Para agravar su recuperación, se refiere si está en tratamiento, Ya se encuentra en tratamiento. O de ya se, repente podemos hablar los factores de riesgo que, digamos, propician que una persona pueda contraer esta enfermedad y también quienes pueden, va a ser más difícil quizás recuperarse en el proceso. bueno, clásicamente se dice, y probablemente también muchos médicos y pacientes creen que la tuberculosis es una enfermedad solo de gente pobre, ¿no? De las clases sociales o clases económicas menos favorecidas. El Perú es uno de los lugares que ha demostrado que eso no es cierto. En Perú tenemos tuberculosis en todos los estratos sociales. No mira color, no mira raza, no mira bolsillo, porque se disemina en la comunidad abiertamente por la cantidad de casos que tenemos. Entonces, primero, desmitificar el hecho de que solamente a alguien pobre le va a dar tuberculosis o a alguien desnutrido le va a dar tuberculosis. Nos puede dar a todos. Ahora, obviamente si yo me encuentro en un estado nutricional adecuado, si hago una actividad física adecuada, si controlo cualquier enfermedad crónica que tenga, el riesgo de enfermar por tuberculosis va a ser menor. Si yo tengo enfermedades que pueden disminuir mi respuesta inmunológica, por ejemplo, un paciente con diabetes mal controlado, un paciente que recibe pastillas para disminuir su inmunidad porque la necesita para otra enfermedad, podría tener más riesgo de desarrollar tuberculosis. Entonces existen riesgos inherentes a la persona, por ejemplo, la desnutrición, existen riesgos inherentes a una enfermedad que debilite mi sistema inmune, ya sea por el tratamiento o por la propia enfermedad, y existen factores de riesgo inherentes a la sociedad, ¿no? La tuburización, la diseminación en la comunidad sin control, eso podría llevarnos a la enfermedad y a tener resultados un poquito menos favorables para el paciente. Ahora, si ya me encuentro en tratamiento, recordar que el tratamiento farmacológico, es decir, solamente antibióticos, no es todo. También debo acompañarlo con medidas de control de otras enfermedades. Si yo tengo tuberculosis, tengo diabetes, también tengo que buscar un control máximo de la diabetes porque eso favorecerá mi curación. Y eso funciona con cualquier enfermedad crónica. Si yo tengo tuberculosis, también debo tener una nutrición adecuada para alcanzar un peso adecuado para mi talla y que sea en base sobre todo a músculo, no subir de peso por subir, sino subir adecuadamente. Cuando el paciente con tuberculosis se sienta ya estable de la enfermedad, también es bueno que empiece a hacer actividad física. Las mismas recomendaciones que hacemos para todo, actividad física, adecuada nutrición y control de enfermedades crónicas, aplican para que un paciente con tuberculosis tenga un mejor pronóstico y un mejor resultado con el tratamiento farmacológico. Para las personas, por ejemplo, que han tenido o tienen VIH, es un caso, por ejemplo, de que propiciaría que puedan contraer esta enfermedad de forma más grave.
O quizás también el tema del medicamento, desarrollar un tipo de resistencia, como mencionó usted, de drogoresistencia. No, no, no. Las personas que viven con el virus del VIH, que es el término que tenemos que usar ahora, porque son personas que están saludables viviendo con el virus, ya que la terapia antiviral los mantiene completamente estables. Y la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta a las personas que viven con el virus del VIH independientemente de su estado inmunológico. Eso es una característica de la tuberculosis. Algunas personas que viven con el virus del VIH desarrollan ciertas infecciones solo cuando su sistema inmune está muy debilitado. En cambio, la TB puede afectarlos en cualquier momento. Si una persona sin VIH, sin infección por VIH, tiene la infección por TB, tiene un riesgo de desarrollar la enfermedad de un 10% a lo largo de toda su vida. O sea, en toda mi vida yo tengo 10% de posibilidades de hacer TB. En cambio, una persona que vive con la infección por VIH tiene un riesgo de desarrollar TB de 10% por año. Entonces es probable que desarrolle en algún momento tuberculosis. Y no desarrolla tuberculosis resistente por tener la infección del VIH, hay que sacarnos también ese mito. No es el VIH el que hace que tengas resistencia. Es simplemente que vivimos en un país con alta tuberculosis resistente y se va a contagiar de una bacteria resistente. Ahora, si yo tengo y vivo con la infección de VIH y tomo mis pastillas antivirales y me da tuberculosis, tomaré tratamiento habitual para tuberculosis como cualquier otra persona y tendré un buen pronóstico, mayor posibilidad de curarme porque ya estoy con terapia antiviral. Si yo tengo tuberculosis y durante la tuberculosis me diagnostican una infección por VIH, yo no sabía, y debuté con tuberculosis e inmediatamente me hicieron mi prueba para ver si tengo VIH y la tengo, no solo debo tomar tratamiento para TB, debo muy pronto empezar a tomar antivirales. Solamente así tendré posibilidades mayores de curarme y sobre todo de no morir. La combinación de antivirales y anti-TB en las personas con VIH aseguran una mayor curación y menor posibilidad de que ellos mueran por la enfermedad por TB. Muy bien, doctor. Tenemos también un comentario del público. Araceli Aguilar consulta. Doctor, si es extrapulmonar, ¿el tratamiento es el mismo? Sí, la tuberculosis puede dar en los órganos que uno se imagine, ¿no? Cerebro, meninges, ojo, piel, pulmones, hígado, riñones, suprarrenales, huesos, articulaciones. Casi ningún órgano se salva. Por ejemplo, es raro tener una tuberculosis de corazón. Es uno de los pocos órganos que no la han mostrado. Pero la tuberculosis de cualquier órgano se trata con los mismos antibióticos que tratamos la tuberculosis pulmonar y en los periodos de tiempo que habitualmente toma curar una tuberculosis pulmonar. La cantidad de bacterias que existe en una tuberculosis pulmonar es mucho más grande que la cantidad de bacterias que existe en una tuberculosis de algún órgano. Esa es una, digamos así, ventaja dentro de todo lo malo. Ciertas tuberculosis extrapulmonares, como por ejemplo la tuberculosis que afecta articulaciones o hueso o cerebro, meninges, que tiene que ver con el sistema nervioso central, podrían requerir un poco más de tiempo de tratamiento, pero no más medicamentos. Prolongar el tiempo sí, pero no agregar más medicamentos que los habituales para la tuberculosis pulmonar. Bien, tenemos otra consulta. Venancio Cornelio menciona, en relación al mal manejo del que usted habla, para ostentar, lo menciona entre comillas, estas estadísticas, ¿cuál sería la nueva propuesta del nuevo manejo o mejor manejo? El manejo de la tuberculosis tiene unas directivas generales que las brinda el Ministerio de Salud, que son llamadas las normas técnicas. Lo que siempre recomendamos al Ministerio de Salud es que cuando emite una norma técnica sea lo más ajustada a la mejor evidencia científica disponible que indica cómo dar el mejor tratamiento para los pacientes con TB. Eso es lo que siempre se pide cuando se emitan las normas técnicas. A lo que yo hacía referencia del mal manejo de la tuberculosis histórica, esto se produjo entre los años 1996 hasta el año aproximadamente 2000-2001, donde la tuberculosis resistente se disparó.
Del 2001 a la fecha no es que hayan habido tan malos manejos que hayan aumentado la tuberculosis, simplemente la tuberculosis ha seguido un ascenso progresivo debido a que se ha seguido transmitiendo en la comunidad y no se ha podido cortar de manera eficiente la transmisibilidad. Pero no he querido decir que en la actualidad es el mal manejo el que está haciendo un repunte de la tuberculosis. Vale la aclaración, doctor. Y continuamos también con otra consulta de Yair Paredes. Menciona, en un paciente BK positivo, sus contactos necesitan eh, tratamiento profiláctico a pesar de tener resultado BK negativo y estar sin ningún síntoma. Claro, ahí es esta parte de la diferencia que existe entre infección latente y enfermedad, es la que suele confundir a muchos pacientes y a muchos médicos. Yo puedo tener una infección latente, es más, yo como médico, yo tengo infección latente, yo Samuel Pecho tengo infección latente. ¿Qué quiere decir? Que yo he tenido y tengo contacto persistente con pacientes con TB y mi sistema inmune trabaja activamente para que ese contacto no me produzca enfermedad. Eso es infección latente, haber tenido el contacto y mi sistema inmune estar activo para no desarrollar enfermedad. ¿Qué es la profilaxis? La profilaxis es una prevención para evitar que esa infección latente que la tengo controlada con mi sistema inmune desarrolle enfermedad en el futuro. Pero para yo dar prevención, profilaxis, debo seleccionar muy bien a la persona a la que le voy a dar. La persona no puede estar enferma. Una persona enferma no recibe prevención, recibe tratamiento. Por eso que una persona que va a recibir profilaxis tiene BK negativo, porque si tuviera BK positivo, no sería infección, sería enfermedad. Una persona que tiene infección latente que va a recibir prevención no tiene síntomas. Si tuviera síntomas, no sería infección latente, sería enfermedad y recibiría tratamiento. Entonces, el ejemplo clásico es, yo soy el papá de la casa y enfermo de tuberculosis. Enfermo quiere decir que tengo síntomas, que tengo signos y que tengo BK positivo y estoy transmitiendo la enfermedad. Y yo en mi casa tengo a mi esposa, que no tiene ninguna otra enfermedad, y tengo a un niñito que tiene 5 años. Vamos a poner ese ejemplo. A la esposa y al niñito les hacen su prueba de radiografía, su BK, y va a salir normal, porque ellos no están enfermos, pero sí están en contacto conmigo. Por lo tanto, podría ser que uno o los dos tengan infección latente. Si yo diagnostico que mi esposa tiene infección latente, no tiene enfermedad, no tiene ninguna otra enfermedad de riesgo, es joven, saludable, probablemente ella no desarrolle la enfermedad, así que a ella no le puedo dar, o generalmente no vamos a recomendarle, profilaxis. Pero mi hijito de 5 años, tiene 5 años, su sistema inmune no es muy bueno en contener una infección por tuberculosis latente. Su riesgo podría ser hasta un 40% de que su infección latente se transforme en enfermedad muy pronto. Por lo tanto, a mi hijito sí le daría profilaxis para que ese riesgo de pasar de infección a enfermedad se reduzca de 40% a casi 0%. Esa es la diferencia entre profilaxis y tratamiento, prevenir y tratar. Al que está enfermo lo tratamos, al que tiene infección latente en contacto con un enfermo lo evaluamos y los que tienen riesgo para pasar de infección latente a enfermedad prevenimos con la profilaxis y prevención. Interesante, doctor, todo lo que nos está comentando acerca de esta enfermedad, el tratamiento y los casos que nos está mencionando. Y pondría también como ejemplo, como caso, también para que se pueda ampliar un poco más el tema, con respecto a la intervención, en qué momento o en qué circunstancias se llega a intervenir a una persona, a una persona con tuberculosis, a operarla. Ya, en estos momentos, con los buenos resultados que tenemos con tratamientos, con fármacos, con medicamentos, con antibióticos, casi ya no se opera. Eso es una buena noticia. Cuando teníamos tuberculosis multidrogo resistente, extremadamente resistente, hará unos 10 años, en promedio, y los medicamentos no eran suficientemente buenos para alcanzar una tasa de curación o una probabilidad de que se cure adecuada,
Entonces necesitábamos también que se opere, se saque parte del pulmón enfermo para ayudar a los antibióticos a actuar. Pero actualmente podemos y deberíamos insistir en curarlos solo con medicamentos sin necesidad de que se intervenga con una operación. Por eso los fármacos actuales, los medicamentos que manejamos y que se tienen en Perú, aseguran unas tasas de curación adecuadas, pero siempre y cuando la intervención con el antibiótico sea precoz, sea rápida, sea oportuna, sea constante, se haya detectado muy bien si la bacteria es resistente o sensible, se apoye con adecuada nutrición, con control de las infecciones en el hogar, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya la idea de operar por TB cada vez se va alejando más y eso es mucho mejor, ¿no? Bien, le transmito también otros comentarios de, a ver, Marco Chávez. Sabemos que en un colegio se detectó casos de tuberculosis. ¿Cómo debe manejar el tema? ¿Cuáles son los grados de contagio? Gracias. Ya. No tenemos en tuberculosis grados, ¿no? No hay un principio de tuberculosis, media tuberculosis, tuberculosis más grave, no. Tenemos tuberculosis. La persona que está enferma con tuberculosis tiene tuberculosis. Y esa bacteria que enfermó por tuberculosis puede ser sensible o puede ser resistente, como conversamos. Cada bacteria, si es sensible o resistente, tiene un tratamiento diferente con duraciones diferentes. Si un niñito, vamos a poner el caso, no sé si fue el profesor, fue un niñito, vamos a poner el caso de un niño de un colegio que tiene tuberculosis. Primero hay que estar seguros que tiene tuberculosis. Si tiene tuberculosis y esa tuberculosis tiene en la flema, está saliendo la bacteria, quiere decir que el niñito puede haber estado contagiando a sus compañeros de colegio. Pero no va a contagiar a todo el colegio. Va a contagiar ¿a quiénes? A los niños o compañeros que están en cercana o estrecha relación con el afectado. La bacteria no viaja metros de metros y entra a un salón y sale del salón, no. La bacteria circula en lugares que están cerrados, poco ventilados y se queda ahí flotando y la persona lo puede estar aspirando. Entonces, si detecté un niñito con tuberculosis, lo ideal es hacer un muestreo, ver cómo se encuentran los compañeros cercanos de la persona afectada, del alumno afectado, determinar si hay alguno que tenga también enfermedad en ese momento para darle tratamiento y probablemente por la edad, dependiendo de la edad de los niñitos en contacto, cuanto más pequeñitos sean, habrá la probabilidad de darles más prevención, o sea, profilaxis, para evitar que desarrollen la enfermedad a partir del contagio que su compañerito les pasó. Recordar que ese niño que tiene tuberculosis no es culpable de tener tuberculosis. Nadie es culpable de enfermarse de tuberculosis, hay que quitar esa idea. Acá vivimos en una sociedad repleta de tuberculosis. Somos el país que tiene la mayor cantidad de tuberculosis resistente. Estamos dentro de los top 10 de tuberculosis resistente del mundo. Y a nivel de las Américas, somos el segundo puesto en incidencia después de Haití, y somos el segundo puesto en número de casos absolutos después de Brasil. O sea, acá circulamos y encontramos TB en cualquier lado. La buena noticia es que no se transmite con tanta facilidad, ni la persona desarrolla la enfermedad con tanta facilidad, porque si fuera tan fácil desarrollar tuberculosis, como yo digo, ya no habría peruano sano. Ujú. Bien, doctor, le transmito ya las últimas consultas de transmisión. Bueno, empezamos con Venancio Cornelio que dice, existen personas que no soportan gran cantidad de pastillas. ¿Cuál sería la forma de abordar el tratamiento? Lo primero que suelo hacer, porque nosotros una vez por semana vemos pacientes con tuberculosis durante más de 17 años, es conversarles y explicarles. La tolerancia a los medicamentos parte porque la persona afectada por TB conozca que tiene TB. Las implicancias para él y para su familia de la TB, de curarse y no curarse, de tomar el medicamento, no tomar el medicamento. Y quitarles de la cabeza la idea de que porque son muchas tabletas les va a caer mal. Generalmente es una idea preconcebida que tenemos los peruanos de decir, mucha tableta me va a dar gastritis, no puedo con... No necesariamente. Explicado y entendido que la única forma de curarte es tomando tu tratamiento y que las pastillas son tus amigas, no son tus enemigas, la mayoría de pacientes tolera con tranquilidad las habituales 11 tabletas que conforman el tratamiento para la tuberculosis sensible, que en algunos casos se pueden reducir a 4 tabletas, 4, 11, igual
Mientras uno esté concientizado y acompañe al afectado, generalmente no tienen molestias. Ahora, tomo 11 tabletas y me molesta un poco la barriga, me puede dar un poquito de dolor, me puede dar un poquito de mareo, me puede dar un poquito de náuseas, que sí nos lo pueden referir la primera semana a pesar de la concientización. Y esto, por suerte, va disminuyendo conforme las semanas de tratamiento van avanzando. Y obviamente habrá algún grupito de pacientes afectados por TB que no toleren tantos medicamentos y solo en ellos vamos a intervenir de otra forma. Recordar que ahora el tratamiento que recibimos desde hace años hasta ahora para la tuberculosis sensible basado en 11 tabletas sigue siendo el mejor tratamiento, el que cura más cuando la tuberculosis es sensible. Interesante, doctor. Con respecto a gestantes, en ese caso, pregunta también Raquel Alina y Rosario Hernández con respecto a ese tema. ¿Cómo sería manejo de TBC en gestantes? El tratamiento de la tuberculosis y gestantes es igual al manejo de una mujer que no está gestando y tiene tuberculosis. Hay que hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible e iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Es más peligroso dejar a una gestante sin tratamiento solo por el miedo a la gestación, porque los efectos que van a venir, las alteraciones que le va a producir la tuberculosis a su hijo, como bajo peso al nacer o va a nacer prematuro, incluso puede nacer con una tuberculosis neonatal que es altamente mortal, son peores que las molestias que las pastillas les puede dar a la madre, y tenemos que confirmar que el tratamiento es completamente seguro durante la gestación. Así que una gestante con TB, yo le diría inmediatamente comenzar el tratamiento. La actual norma técnica contempla el término TBC no grave. ¿Es adecuado ese término? Consulta Medellosas. Personalmente no lo utilizaría, por eso que digo, siempre la norma técnica debería estar lo más cercanamente posible a los consensos y guías de práctica sobre TB que tienen, por ejemplo, Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. TB no grave, TB grave podría estar en relación a si hay insuficiencia respiratoria o mayor compromiso del estado general, pero el límite entre una y otras no está claro. Además, una TB grave y no grave sensible se trata con los mismos medicamentos una u otra. Ahora, yo tengo tuberculosis sensible, me van a dar mis pastillas para la TB. Y si se acompaña de falta de aire porque el pulmón está muy comprometido, oxígeno. Si creo que hay otra bacteria, tratamiento para esa bacteria. O sea, realmente la diferenciación personalmente no ayuda mucho en la norma técnica. El PPD en contactos y contactos MDR o XDR, pregunta Yani Ro G y Teresa Jesús. Muy buena pregunta. El PPD es la forma, una de las dos formas de detectar a una persona que tiene infección latente. El PPD es una sustancia que se aplica en el antebrazo y que si reacciona me indica a mí que esa persona a la cual le he puesto el PPD tiene infección latente. Y si tiene infección latente, yo voy a determinar si necesita profilaxis o prevención. La otra manera para determinar si tengo infección latente es un estudio llamado estudio de los IGRAS o medición de interferones, que se toma una muestra de sangre. En uno aplico algo en la cara anterior del brazo, en el otro tomo sangre. Los dos son igual de buenos para detectar infección latente. Ahora, si yo tengo infección latente, tengo riesgo, tengo una enfermedad debilitante en mi sistema inmune de desarrollar tuberculosis, y la tuberculosis es sensible, la profilaxis suele ser con isoniazida o con isoniazida y rifampicina, que ya se contempla en Perú. Pero si yo tengo el riesgo de desarrollar tuberculosis resistente, la profilaxis, la prevención se hacen con otros medicamentos, como por ejemplo levofloxacino. Pero ahí sí, para yo determinar una profilaxis para prevenir una tuberculosis resistente, por un médico que trabaje en TB y esté capacitado. No se sugiere que cualquier consultorio por ahí mida un PPD y se le ocurra dar prevención. Eso solo conlleva a desarrollar casos graves de tuberculosis resistente. La tuberculosis es una enfermedad que tiene que ser manejada de manera rigurosa, estandarizada, normada por médicos que tengan conocimientos
intermedio avanzados de TB. Cuando el médico que no lo conoce y se mete a tratar TB o a hacer cosas, ahí empiezan a surgir problemas de resistencia. ¿Y en qué caso se puede vacunar contra la TBC en un adulto? No tenemos una vacuna todavía formada, desarrollada para la TBC, como para decir voy a prevenir que me dé TBC de manera general. Hasta el momento hay esfuerzos y estudios en camino que ojalá pronto tengamos para que así como me ponen vacuna contra el COVID, influenza, neumococo, me pongan una vacuna contra la TBC. Todos los peruanos, si nos miramos el hombro derecho, vamos a tener una huella. Esa huella es la huella de nuestra BCG, que es una vacuna, digamos así, contra la TB, pero previene o evita que desarrolle formas severas de tuberculosis, como por ejemplo tuberculosis del sistema nervioso central o tuberculosis diseminada, que agarre varios órganos, pero no previene, no evita que me dé tuberculosis pulmonar, por ejemplo, o que me dé tuberculosis renal. Entonces, ese BCG de acá nos protege de formas severas, pero no de formas comunes, por decirlo así. Y su efecto se pierde aproximadamente a partir de los 20-25 años de edad. Entonces, hay que reconocer que sí tenemos una vacuna preventiva de formas severas, pero no de la TB común, digamos así. Bien, las dos últimas consultas, porque ya estamos ya con el tiempo del segmento. Vamos con Isabel Merch, que dice qué tiempo dura el tratamiento y la cura definitiva de la TBC. Ya. El tratamiento estándar para una tuberculosis sensible tiene un promedio de 6 meses calendario, generalmente un poquito menos de 6 meses calendario, pero realmente esto debería ser adecuado o individualizado para el paciente con TB. Algún paciente con TB pulmonar sensible puede necesitar 9 meses, un poco más por ciertas características propias, y algún paciente con tuberculosis pulmonar sensible podría necesitar un poco menos, 4 meses. Ese es en el estándar. Por suerte esto parece que ya lo quiere contemplar la norma técnica, es decir, no toda persona con TB es igual a la otra, tiene características propias que lo diferencian para decidir la duración, pero un promedio general que a todo médico le enseñan en pregrado es 6 meses. Pero también existe ya un tratamiento con medicamentos que varían ligeramente que pueden acortar a 4 meses promedio la tuberculosis pulmonar. Entonces, hay novedades que no toda la TB tiene que durar 6 meses, no todo tratamiento tiene que durar 6 meses, podría durar 4, y también existe una combinación de medicamentos que nos reduce a 4. Bien, finalmente, doctor, diferencias entre la presentación del TBC infantil y la TBC en adultos. Consulta Fabiola Evangelista. Buena pregunta, ¿no? En adultos se le considera que es una TB de reactivación. Dijimos que teníamos una infección latente, contenida, guardada, localizada, y por algún motivo mi organismo libera o permite que la bacteria crezca, se desarrolle, y en el pulmón suele ubicarse en las partes superiores pulmonares y no suele en el adulto promedio diseminarse más allá que una lesión en pulmón. Las manifestaciones clínicas, como dijimos, si es pulmonar, tos, fiebre, malestar, baja de peso, sudoración, lo que clásicamente nos han comentado para TB. Pero también recuerden que hay gente que tiene TB y no tiene síntomas, ¿no? Todo dependerá de su estado inmune previo. En niños, la probabilidad de que desarrolle una TB suele ser de un tipo de TB que se disemine. Cuanto más pequeños son, el sistema inmune es menos capaz de controlar una enfermedad por TB y permite que las bacterias se vayan a diferentes órganos. Entonces, un niñito afectado por TB podría empezar la enfermedad con TB en el pulmón, TB en el cerebro, TB en el huesito. O podría manifestarse solamente en el pulmón, pero de una forma diseminada múltiple, con múltiples lesioncitas pequeñitas, conocida como tuberculosis miliar, por la falta de un sistema inmune maduro que sepa cómo luchar o controlar a esa bacteria que se está reproduciendo. Ahora, un niñito no necesariamente va a decir, oye mamá, estoy con tos,
Probablemente el niñito deja de comer, se siente aletargado, decaído, ya no está activo, no gana peso. Esas cositas deberían llamar la atención, que son síntomas generales, y ya un pediatra acucioso, junto con los padres, determina la localización o posibilidades de tener o no tuberculosis. Doctor, la actual norma técnica contempla el tratamiento de TBC sensible en dos fases de toma diaria, ambas. ¿Es más beneficioso? Buena pregunta, no quería tocar el tema, ¿no? La norma técnica cambia cada cierto tiempo. ¿Ya? Para cada 5 años hay como una especie de actualización de ciertas partes de la norma técnica y luego de un periodo prolongado se actualiza casi toda la norma técnica. El Perú ha pasado por 3 etapas de tratamiento sensible. Antes del 2013, el tratamiento de la TB sensible tenía 2 fases. La primera fase era diaria. Diaria le decimos en Perú de lunes a sábado. Y la segunda fase era 2 veces por semana por 4 meses. 2 veces por semana por 4 meses para las TBs. La tasa de curación, vamos a ponerle en promedio, 80%. Y la TB a nivel nacional se mantenía, vamos a poner así, en 100 pacientes, en 100 peruanos enfermos por cada 100.000. Del 2013 a la fecha decidieron cambiar el tratamiento. Tuberculosis sensible, primera fase diaria de lunes a sábado, segunda fase 3 veces por semana por 4 meses. Dijeron, ¿cómo voy a luchar contra la TB? Le agrego una dosis en la segunda fase. Resultado de tratamiento, curación 80% igual y la tuberculosis en Perú completamente igual, 100 afectados por cada 100.000 peruanos. Ninguna ganancia. Idea nueva. Nueva norma técnica. Primera fase diaria de lunes a sábado. Segunda fase ahora diaria de lunes a sábado por 4 meses. ¿Qué se va a ganar? Nada, porque ya sabemos que no se gana nada. La curación seguirá en promedio en 80%. La prevalencia continuará igual porque la segunda fase del esquema sensible no ayuda para reducir la tuberculosis nacional. Y el único afectado, mortificado, sacrificado será una vez más el afectado, que ahora tendrá que ir al establecimiento de salud todos los días durante 6 meses. Antes iba todos los días, 2 meses, y en la segunda fase 2 veces por semana. Luego lo sacrificaron todos los días, 2 meses, y luego 4 meses, 3 veces. Ahora lo han recontra sacrificado, trasladándole la culpa del Control Nacional de TB al afectado. Personalmente, una medida innecesaria que no va a traer ningún beneficio a nivel de TB nacional, pero va a perjudicar a los afectados. Muy bien, doctor. Interesante todo el aporte y gracias también por las respuestas y las preguntas también a la audiencia que ha realizado sus consultas a través de esta transmisión en vivo. Un mensaje final también, doctor, para ya ir cerrando también el segmento. Un mensaje a todos los colegiados, al público que ha estado escuchando sus excelentes aportes. Bueno, el mensaje es que quieran o no, el Perú es un país con una alta tasa de tuberculosis. Somos una hiperendemia de tuberculosis. La tuberculosis no la vamos a controlar si solamente estamos enfocados en pastillas, en tratamientos, en días de dosis. No, eso es una parte del pilar del control de la tuberculosis a nivel nacional. Necesitamos el compromiso del gobierno en sus diferentes ministerios, educación, economía, mujer, inclusión social, porque necesitamos luchar contra todos esos determinantes sociales que mantienen la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Si no cortamos la cadena de transmisión, nuestros esfuerzos en medicamentos no van a dar resultado. Si uno analiza las cifras de tuberculosis de los últimos 24 años, se notará que nada ha cambiado. Lo único que estamos viendo es cada año más TB resistente, año tras año sin parar. Tenemos que buscar
un consenso nacional de todos los involucrados, incluyendo los afectados y la asociación de pacientes, para poder controlar la TB. Un país que crece económicamente es un paradigma, es como yo digo, nosotros crecemos económicamente como países casi desarrollados económicamente, pero tenemos tuberculosis como países de Europa del Este pobres o de África subsahariana. Somos un paradigma que no se ve en otros lugares. Eso depende de que todos en consenso busquemos que atacar todas las aristas que reviste una enfermedad tan grave como una tuberculosis. Así, doctor, bien, hay mucho trabajo por hacer en el sector salud y también esta es una plataforma que también podemos dialogar y también transmitir ese tipo de mensaje a todos los colegiados y también al público que está conectado. Agradecido, doctor, con su presencia, su participación en nuestro segmento. Habla con tu médico, esperando contar con su presencia en próximas oportunidades. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por tocar al Colegio Médico, siempre se le agradece por tocar estos temas tan importantes y de ayudar a la educación en salud a toda la población. Muchas gracias, doctor. Nos acompañó el doctor Samuel Pecho Silva. Él es médico neumólogo clínico y ocupacional del Hospital Edgardo Revelati Martins, a quien damos también un saludo cordial. Bien, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CMP Lima. Estamos en TikTok, Facebook, YouTube, X, haciendo diferentes segmentos de salud para todo el público general, también para nuestros colegiados. Hasta una próxima oportunidad. Les saluda John Sandoval desde el Consejo Regional 3 Lima, Colegio Médico del Perú. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias, doctor.